¿Se acuerda cuando usted era pequeño y soñaba con grandes cosas? Que uno quería ser astronauta, otros querían ser futbolistas, otros querían, qué sé yo, ser buzos y explorar el centro de la Tierra. No teníamos límites cuando éramos pequeños, no pensábamos en, ay, ¿será que es posible? ¿Será que no? No, en nuestra cabeza éramos eso. ¿En qué momento cambió eso? ¿Y por qué cuando decidimos tomar decisiones como por ejemplo migrar, ir a otros países, tener una vida nueva, empezar a tomar decisiones diferentes, todo esto cambia y empezamos a limitar todos nuestros sueños y limitar nuestras expectativas? Empezamos a creer que es más difícil, empezamos a creer que nos tenemos que conformar, empezamos a creer que no es posible, empezamos a creer tantas cosas que lamentablemente lo frenan a uno hacia ese propósito mayor, porque a fin de cuentas todos estamos en este mundo para ser felices, todos estamos en este mundo para ser plenos, para sentirnos totalmente satisfechos con lo que tenemos, ¿sí? No conformes, nunca conformes. Por eso yo siempre le digo a la gente, para los que no me conocen, mi nombre es Juli Shur, así me encuentran en Instagram, juli.sure. Ahí yo estoy hablando de esto constantemente. Yo soy mentor de migrantes, ayudo a personas a que puedan vivir de su pasión. Y por eso me apasiona tanto este tema, en donde yo quiero que las personas se den cuenta que sí es posible y que siempre es posible hacer realidad sus sueños. Lamentablemente la gente cree que no, porque han llevado una vida en la cual han creado una serie de pensamientos que les impide creer que es posible. Entonces, mi trabajo y mi pasión más grande, en lo que yo me encargo, es de mostrarle a las personas y de, a través de mi opinión, a través de mi experiencia de vida y a través de todo lo que yo he estudiado y he analizado y con los mentores que me he formado, he podido eh, conocer. Y hoy, después de 6 7 años, desde el 2017, sí, que estoy migrando, que estoy, perdón, estoy emprendiendo, migré hace 2 3 años, en donde yo siempre soñé con esto, siempre soñé con viajar por el mundo, siempre soñé con hacer cosas grandes con mi vida, con impactar a otros, con poder hacer obras benéficas y literal yo quería cambiar el mundo. Y siempre tuve eso en mi cabeza, siempre tuve eso en mi mente y nadie me quitó eso de la cabeza. Yo tuve un factor importante, fue que mi mamá murió cuando yo era muy joven, o bueno, ni tanto, tenía 14 años, y 14 15 no me acuerdo. Y eso fue un antes y un después en mi vida, porque de ahí en adelante yo de una manera u otra tuve que hacerme solo y tomaba mis propias decisiones. Y era capaz de alejarme o de estar con personas que me aportaban o no, que me sumaban en esos sueños o no. Y eso me permitió a mí crear paradigmas. Los paradigmas son esas series de pensamientos que tú empiezas a creer ciertas. Entonces la gente cree que es cierto que el dinero es difícil de hacer, que hay otras personas que creen que es muy fácil de hacer y que el dinero es un flujo. Entonces, si se dan cuenta, cada uno tiene una perspectiva diferente sobre el mismo tema, pero lo único que cambia es la percepción de esto, porque uno tiene un paradigma de que no es fácil y otro tiene un paradigma de que lo es. Entonces, eso depende de tu experiencia de vida y depende de la serie de pensamientos que has tenido durante tu vida, y eso te ha llevado a ser, hacer y tener lo que tienes hoy. ¿Sí? Entonces, cuando entendemos esto y entendemos que todo parte de nuestra experiencia pasada, desde la educación que tuvimos, desde el entorno en donde estuvimos, desde el país de donde nacimos, esto influyó muchísimo en nuestra toma de decisiones, y por eso es que hoy en día las personas siguen pensando como piensan, ¿sí? Por eso la gente sigue creyendo que es tan difícil migrar, que es tan difícil hacer dinero, que es tan difícil hacer realidad sus sueños. En realidad no lo es. Simplemente la gente cree eso y por eso es que es así. Entonces, mi invitación el día de hoy es a que recordemos esos días en donde soñábamos con tantas cosas sin límites. Y recordemos ese día no solamente para tener la nostalgia de haberlo tenido, de haberlo vivido, sino para recordar lo que se sentía y avivar ese sentimiento nuevamente. Porque cuando tú eres capaz de trabajar desde la creatividad y desde la imaginación, que nosotros los seres humanos, a diferencia de cualquier otro ser vivo, tenemos 6 facultades elevadas, que son 6 facultades que te permiten a ti diferenciarte de ellos. ¿Sí? Como por ejemplo, nosotros somos los únicos seres vivos que razonamos, somos los únicos seres vivos con creatividad, con imaginación, somos los únicos seres vivos con razón, de eso ya lo dije. Bueno, son 6: imaginación, intuición, razón, percepción, creatividad, y se me olvidó la otra. Son 6, entonces, si se dan cuenta, esto nos diferencia a los animales y nos diferencia a los otros seres vivos.
Y cuando entendemos esto, nos damos cuenta que somos capaces de crear lo que podamos crear, de lo que querramos crear. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando les decía ser, hacer y tener, tú puedes tener lo que quieras en la vida cuando haces lo que tienes que hacer para tenerlo, pero la única forma de que tú hagas lo que tienes que hacer para tener eso que quieres tener es siendo esa persona capaz de hacer y tener esas cosas. ¿Sí? Entonces, esos niños, cuando pequeños, eran niños que creían que eran lo que quisieran ser, futbolistas, deportistas, modelos, cantantes, lo que fuera. Ellos creían que eran eso, ¿sí? Entonces, a lo largo de tu vida, si tú crees en algo lo suficientemente fuerte, eso se va a terminar materializando. Sí, por eso ustedes ven historias como, por ejemplo, ahorita hay un chico súper famoso mexicano que se me olvidó el nombre, si quieren pónganlo ahí en los comentarios si ustedes se acuerdan, pero el man se hizo súper famoso y en 3 días llegó a 800.000 seguidores en TikTok. Marcas como Volkswagen lo buscan, solo porque el man constantemente subía videos en su TikTok diciendo como yo soy un barrendero que lo único que quiero es que escuchen mi música. Esa persona tenía esa idea de que él era músico. Él no tenía la idea de que era un barrendero. Él era un barrendero que estaba pasando la etapa de ser barrendero, pero que él creía en su cabeza que era músico. Si él se hubiera quedado con la idea de que era un simple barrendero, nunca hubiera podido materializar esa vida que tuvo hoy. ¿Sí? No fue un milagro, no fue casualidad, no fue eso, fue una causalidad. Él, a través de creer eso, de creer que era eso y sentirse como eso, hizo cosas que lo llevó a tener ese resultado. ¿Sí se dan cuenta? Entonces lo mismo pasa con los seres humanos cuando, por ejemplo, no sé, salen de la universidad o salen del colegio, salen de donde sea, y creen que lo único que tienen que hacer es ser empleados. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ellos creen que eso es lo que tienen que hacer porque les han dicho que son empleados, les han dicho que están programados para eso y que la única forma de tener éxito en la vida es crecer en esa escala social. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, si yo creo que esa es la única manera, voy a actuar como si esa fuera la única manera, por ende voy a tener esos resultados. ¿Sí? Hay personas, como por ejemplo ahorita veía el documental de Avicii, donde el man era obsesionado con la música y era malísimo para los instrumentos, no cantaba, nada de eso. Pero el man, su esencia era de una persona, de un músico, su identidad era de un músico. Entonces él se conectó con esa identidad y por eso todas sus acciones y todas sus decisiones iban encaminadas a ser esa persona. ¿Sí se dan cuenta? Por eso fue que tuvo los resultados que tuvo. A diferencia de otros DJs que tocan música y toda la vuelta, pero no se sienten como él se sentía. Esa identidad de una persona que cambiaba el mundo y su música le daba la vuelta al mundo, como por ejemplo Bad Bunny o como por ejemplo, ¿quién era el otro que lo decía? Que decía que desde pequeño él soñaba con eso y lo lograron. Pero era porque en su cabeza no habían esos límites. Independientemente de lo que yo esté viendo en este momento, si yo en mi realidad estoy viendo en este momento pobreza, quizá yo no me identifico con esa pobreza, yo no soy una persona pobre, soy una persona absolutamente abundante que está pasando por una etapa de pobreza, pero que va a salir de ahí. Esa etapa simplemente me está permitiendo a mí fortalecerme para poder ser capaz de sostener esa vida de abundancia. Si se dan cuenta como todo parte de la percepción, entonces cuando yo entiendo eso, que por lo menos yo lo hice durante estos años de emprendimiento, yo tuve la identidad de ser una persona que no era empleado, yo nunca me identifiqué como un empleado. Por eso lo máximo que yo duré en un empleo fueron 2 años, que fue en una aseguradora en donde literal un año fue pandemia y el otro año pues fue el año que trabajé. Y literal era un trabajo súper relajado que también por eso duré tanto tiempo ahí, pero yo nunca me identifiqué como un empleado. Entonces, cuando yo cambié eso y cuando yo me di cuenta que yo era eso, que yo era un empresario, que yo era un emprendedor, que yo era una persona libre, que yo no estaba programado de la misma manera que todo el mundo. Yo desde chiquito soñaba con lo que estoy haciendo hoy. Por eso cuando yo migré, yo tenía claro que la iba a romper. Yo tenía claro que no iba a ser empleado. Yo tenía claro que no iba a tener un trabajo de mierda. Yo tenía claro que me iba a dedicar a lo que amaba. Yo tenía claro que iba a vivir en un lugar chimba, que iba a viajar por el mundo. Todo, independientemente de las cosas que me sucedían, porque me han sucedido cosas heavy, güey. O sea, me han robado todo, me dejaron sin mis cámaras, sin drones, computadores, sin plata, sin nada. Me han echado de mi casa, me han robado, estafado, me han hecho muchas cosas en donde yo pude haber desistido, de haber dicho, ok, listo, me meto en un empleo y veo qué pasa. No, mi identidad nunca fue esa.
Y en ese proceso también empecé a identificar que yo había cosas de mi pasado, paradigmas que estaban instaurados en mi cabeza que me llevaban a hacer y tener lo que estaba teniendo en ese momento. Entonces por eso el primer año fue como un año de con las uñas, no era empleado, pero vivía a ras. Cuando identifiqué que me estaba identificando como una persona pobre, como una persona que vivía a ras, ahí fue que cambié eso. Pagamos nuestro primer mentor, que fueron 4.000 euros, y el man me dijo, bueno chicos, estos 3 meses vamos a facturar 10K. Y yo, ok, el man que facturaba 500.000 me dijo que era posible facturar 10.000. Eso creó un impacto emocional en mi cabeza que me hizo creer que sí era posible. Entonces creó un nuevo paradigma. Ese nuevo paradigma me identificó a mí como un emprendedor que estaba pasando de 1.000 a 10.000. Y por eso mi identidad cambió. Y por eso hoy yo soy capaz de creer que voy a facturar 100.000 y de creer que puedo facturar 1.000.000. ¿Sí? Y de creer que eso ya no es lo prioritario, porque yo ya no me identifico con eso. Yo ya me identifico como un empresario, pero como un mentor que transforma vidas, que ayuda en el proceso de identificar a las personas su propósito de vida para que puedan vivir de su pasión, que yo lleno estadios, lleno lugares de miles de personas con mi experiencia de vida, mi conocimiento y todo lo que yo he logrado para que esas personas también lo logren. Y es lo mismo que les digo a ustedes. O sea, yo tengo una metodología, que es la metodología MAI, Migrante de Alto Impacto, en donde nosotros les transmitimos toda esta información a esas personas. Y personas como Michelle, personas como Heidi, personas como Melina, personas como Tomás están viviendo de su pasión hoy. No son empleados, se están dedicando a lo que aman. ¿Por qué? Porque tomaron esa decisión de cambiar su vida. Entonces, mi identidad siempre fue esa. Yo siempre quise cambiar la vida de las personas, o por lo menos apoyar en ese intercambio, en esa transición de sus vidas, y lo estoy logrando. Entonces, llegó un punto en el que yo también me limité, por decirlo así, y dije como, "Oh, bueno, está bien, no pasa nada, el apartamento está chimba, estamos ganando 9.000, 8.000, 10.000, todo bien". Claro, llegué a un tope, se descargó. Llegué a un tope de mi vida en donde yo creí que eso era lo único posible y no creía que iba a poder hacer nada más. O sea, y que no era necesario, también creía que no era necesario. Entonces dentro de mi cabeza estaba la, la, estaba la creencia de que yo no necesitaba eso, entonces pues no pasaba nada, pero en realidad era una creencia limitante que me estaba impidiendo crecer más a mí. Entonces la invitación de hoy es a que no tengan límites, a que yo hoy puedo creer y me puedo ver montándome un jet privado, llegando en mi Lamborghini, en mi Ferrari, pudiendo viajar por todo el mundo, impactando vidas, haciendo conferencias, llenando estadios por todo el mundo, viajando para poder ayudar y transmitir este mensaje a millones de personas, con mis redes sociales llenas de gente, facturando millones de dólares al mes, al año. Así yo me puedo ver en este momento, con todo lo que yo quiero. Que en ese momento estoy teniendo una vida del 1% de la población migrante en este país, sí, pero fue gracias a que creí que podía hacerlo. Ahora yo creo que puedo hacer muchísimo más. Y eso se va a empezar a materializar hoy. El proceso de creación funciona así. Primero, ¿lo crees? ¿Qué quieres ser? Ok, quiero ser un emprendedor, no, un empresario que viaja alrededor del mundo impactando vidas. Ok, esa es la posibilidad que yo elegí. Ahora me tengo que sentir como esa persona que hace eso. Y al sentirme, yo identifico o creo esa identidad de mí para llegar a tener ese resultado. Entonces, si se dan cuenta, elijo la posibilidad. Después de elegir esa posibilidad, me identifico como una persona capaz de tener esa posibilidad, por eso todas mis acciones van a ir dirigidas a tener esa posibilidad, por eso voy a tener esa posibilidad. Soy, hago, tengo. Acuérdense de eso, no es tener para después ser, primero soy. Soy exitoso, soy millonario, soy hermoso, soy seguro, tengo carácter, soy inspirador, soy. Hago con base a eso que ya sé que soy y tengo los resultados. Listo, entonces los dejo por acá. La invitación de hoy es a esa, a que utilicen su imaginación y su creatividad para no tener límites y elijan una posibilidad de lo que quieren lograr con sus vidas y créanme que lo van a lograr siempre y cuando
crean que lo pueden hacer. No se trata de, ay, sí, algún día, qué chévere sería, no. Porque si yo lo veo así, lo veo como si no lo tuviera. Por ende, nunca me voy a sentir así. Por ende, nunca voy a actuar como esa persona que es eso. Por ende, nunca lo voy a tener. Entonces, cuando entendemos ese proceso de creación, parce, nuestra vida cambia. Lo único que tenemos que ser conscientes día a día, momento a momento, es de nuestros pensamientos. ¿Estoy pensando como esa persona que puede tener esa vida? ¿O estoy pensando como esa persona que, ay, qué bonito sería? Piénsenlo siempre que vayan a dormirse o que se despierten para que sus días tengan sentido. ¿Listo? Y en otros videos les voy a explicar todas esas herramientas que ustedes pueden utilizar para reforzar eso, que son repetición continuada de acciones que te van a llevar a crear paradigmas positivos y poder tener esa vida. Pero lo vemos en un siguiente video. Y nada, los que quieran entrar en la sala, los que les estén interesados en tener estos resultados, en poder estar rodeado de personas como yo y como mis estudiantes que están pensando de esta manera y que están actuando de esta manera y que están teniendo los resultados que están teniendo, comenten aquí abajo legado y yo les mando el link para que entren. Y nada, nos vemos entonces en un próximo video. Cuídense mucho. Los amo, chao, chao.